Pues vamos a comenzar, que el Señor nos hable, que el Señor traspase con su palabra nuestros corazones. Y vamos a comenzar, les pido que abran sus Biblias en Juan 15. Ahí la vamos a ir leyendo poco a poco y ir viendo un poco más de este versículo. Pero comienza así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Cuántas veces a veces estamos en nuestras casas, estamos haciendo pues las cosas y aunque somos cristianas nos estamos olvidando de Cristo? Hay veces que realmente no estamos pegadas a lo que es nuestra vid, que es el Señor. Y a veces estamos más enfocadas en qué tenemos que hacer, nuestro esposo, la familia, lo que nos preocupa, el problema, todo lo que traemos nos está como robando toda esa energía y por eso empezamos con ansiedad, con estrés, empiezan muchas cosas alrededor y a veces pareciéramos que no estamos con la confianza en Cristo. Entonces, estas ramas no van a servir realmente como para ser de edificación a los demás, porque estamos a veces dando un ejemplo que confiamos más en el problema, confiamos más en la circunstancia, confiamos más en cómo nos sentimos, en todo lo que me da vueltas en la cabeza, confiamos más en eso de confiar que el Señor está obrando en esa circunstancia, aunque ahorita no lo veamos. Y ahí es donde tenemos que ser nosotras también el ejemplo como testimonio. No es solo venir aquí al servicio, al estudio, es también llevar a vivir la palabra afuera. Y esperemos que ahorita que veamos el mensaje, lo vivamos. Yo siempre que estoy en alguna circunstancia afuera, recuerdo todo lo que nos han enseñado en el servicio, nuestros pastores, tenemos que vivirlo también. Entonces, aquí es donde el labrador es nuestro Señor. Y Él a veces va a decir, pues es que aquí no está viendo fruto. Es a lo que se refiere Jesús. Vamos a imaginarnos un poco más de la vid para un poco tener más por qué esta hermosa analogía que nos compartió. ¿Quién más o menos tiene una idea de la vid? ¿Saben qué es la vid? Así como todo un lugar enorme donde están lo que es la plantación de uvas. No es solo la planta, sino es todo el lugar donde están sembrándose las uvas. Es enorme. ¿Sí? Entonces, cuando estamos viendo esa vid, pues está dando unos frutos increíbles. Sin embargo, en este caso, también tenemos que ir como controlando un poco ciertas cosas, porque si dejamos cosas que ahí contaminan, va a venir afectando. Y es de lo que se trata la función del labrador. Viene siendo como el dueño de todo ese cultivo, pero va quitando las partes que no están sirviendo, que pueden estar contaminando ahí. Entonces aquí por eso Jesús dice, Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero ¿cómo vamos a hacer que no estemos contaminando? Que algo no esté contaminando. Tenemos que estar unidas a Cristo. Y aquí me gustan mucho las partes que es lo que es la vid. También, por ejemplo, están los pámpanos. En este caso, los pámpanos ya vienen siendo como unas pequeñas ramitas que están en lo que es el tronco de la planta principal. Entonces, aquí siempre el labrador pues va a tratar de ver que no haya cosa que esté como ahí estorbando en la cepa, que es como el tronco. Y a la hora que ya están, digamos, ahí muy bien, digamos, limpiadas esas pámpanos, los pámpanos que también le llaman a veces sarmientos, por eso en otras versiones vienen como sarmientos, nada más que es ya cuando se secan. Cuando ya entonces están limpias, es cuando esas que se van a quedar ya van a poder crecer y desarrollarse. Y aquí la buena noticia es que, como dice en el siguiente, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. O sea que una vez que ya estamos con nuestro Señor, cuando ya hemos visto el Evangelio, sabemos que Él nos salvó, que somos criatura nueva, aquí es donde estamos ahora nosotros ya purificados y limpiados.
Ya no somos parte de lo que éramos antes, sucios también en el mundo, creyendo que podíamos solos, también con el pecado, la caída, todo lo que teníamos, hemos sido limpios gracias al Señor. Y ahí es donde debemos de reconocer, ya no pertenecemos a esos, digamos, pámpanos que necesitaban ser quitados. Ahora ya estamos limpios. Sin embargo, como dice Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Aquí es donde muchas veces estamos en Cristo, pero ¿quién quiere hacer todo? Y la mujer es muy común que nos pase. ¿Quién quiere solucionar todo? Ser como la mamá superwoman, tratando de que todo esté en control, encargándonos de todo. Y ahí es donde nos olvidamos de, ¿y quién es nuestra vid? Nosotros somos nada más esas pequeñas ramitas que van a salir de lo que es toda la vid. Pero si no estamos atadas al Señor, vamos a venir dando cero fruto o un fruto que no es. Por eso el Señor siempre quiere de, acuérdate de mí, acuérdate de estar unido a mí. Ahí también podemos ver cómo los frutos, pues aquí en la vid son las uvas, pero los frutos del Espíritu Santo, pues no lo sabemos, ya están cantidad de frutos. La paciencia, la mansedumbre, el amor, el autodominio, todos los frutos se van a ir viendo. Pero a veces el que más nos falta, y creo que es el primero, ¿cuál creen que es? La tolerancia, la paciencia. Porque a veces queremos ya. Si yo no veo ahorita como que un fruto y ya aguanté mucho esta situación, esta circunstancia, me desespero. Y ahí está el error. ¿Por qué no aprendemos primero a ser pacientes sabiendo que es todo un proceso? Cuando vemos el proceso de las uvas, es inmenso, digamos, ese proceso. Para uno tener apenas un jugo de uva, o la fruta, o los vinos, de veras que se llevó todo un proceso para ver apenas ese resultado. Pero a veces con nosotros, ¿cuándo queremos el proceso? Ya inmediato, y más con estas generaciones, la tecnología, tantas cosas tan rápido, no tener la paciencia de esperar como antes, y pues muchas cosas que nos están faltando. Por eso creo que el primer fruto que va a sacar nuestro Señor es esa paciencia. Así que si en algo tenemos todavía nosotros esa falta de paciencia en este proceso, acordémonos que es el primer fruto que el Señor va a querer sacar. Pero ¿a quién tenemos que estar arraigadas? Y más como mujeres de Él. A la vida de Cristo. Nosotras somos nada más esos pámpanos que están dependiendo de Él. No somos ni el tronco, no somos ni la vid, nada más somos unas simples ramas al lado de nuestro Señor, que es la vid. Y ahí dice después también, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Para mí este es el versículo clave y el que nos tenemos que memorizar y llevar, como dijo el Señor en el Antiguo Testamento, en el corazón lo tenemos que grabar. Lo voy a volver a repetir, pero es Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. A veces ahí estamos con nuestra propia fuerza. Y a veces, ¿y ya oraste? Ya oré, pero no, todavía no, y todavía estoy con esta preocupación. Luego, ¿y ya le pediste al Señor? Pues sí, oré, pero ya me cansé, ya le pedí mucho. Y a veces nos sobran muchos pretextos. Cuando eso es fe, a veces nuestra fe debe de ser realmente una fe viva. No sé si han visto que está la fe viva y la fe muerta. A eso se refiere Santiago cuando habla de la fe sin obras. No es de que tengamos que hacer obras para ser salvos, para nada,
Simple y sencillamente es que una vez estando unidos a Cristo, viene de una fe verdadera, porque es una fe que se traduce más bien a una dependencia en Cristo. Y a la hora de estar dependiendo de nuestro Señor, el fruto va a ser por naturaleza, porque viene de Él, no viene de nosotras. Y viene de una fe verdadera. Eso es a lo que se refería con, si no hay esa obra, ese fruto, es que no está viendo una fe verdadera, es una fe muerta. ¿Y cuál es la fe muerta? Pues cuando hacemos todo como más, digamos, automático. Ah, sí, tengo que orar, y ya oré y ya leí, pero ni lo hice con mi corazón, ni lo hice dedicándole el tiempo al Señor, o bueno, voy a ayudar a estas personas, sí, como para, pues, verme buena persona, ¿no? Hasta a veces la mujer para el reconocimiento, o para que me vean como buena esposa, en lugar de realmente, y eso me nace del corazón, ¿realmente me están haciendo en amor? ¿O quiero otra cosa? Quiero que me reconozcan, quiero que me aplaudan, quiero también que lo típico que ven del mundo, ser una mujer reconocida, tener derechos. Eso ya es feminismo y estamos quitándonos de nuestro diseño original. Así como tenemos que someternos también a nuestro marido, es porque primero Dios nos enseña a someternos a Él. Una vez sometidas al Señor, vamos a saber qué es estar sometidas a la sabiduría de Dios. Esto no se refiere que todo lo que diga nuestro esposo lo vamos a hacer, porque a veces sí tenemos que ver si va acorde a la palabra. Pero una vez sabiendo que está de acuerdo a la palabra lo que dice nuestro esposo, es donde viene la mansedumbre y nuestra humillación, porque estamos unidas a Cristo. Y Él es el que está obrando, a Él es el que nos estamos sometiendo. Y aquí bien lo aclara, solos no vamos a poder, sin mí nada podráis hacer. Por eso sí las invito a que a la hora que estemos ya cada una en su casa, saliendo de aquí, pónganse a pensar, ¿qué no estoy haciendo? Y si pueden desde ahorita, ¿qué no estoy haciendo para dedicarle el suficiente tiempo a mi Señor? ¿Realmente estoy pasando un tiempo a diario con Él? ¿Realmente tengo todas esas ganas en mi corazón de que me hable, de que me confronte en amor si es necesario, que exponga mi corazón, que me dé cuenta que a lo mejor hay un poco de orgullo en mí que no he querido ver? Que a veces mi Dios es más mi preocupación, mis problemas, cosas que me están rodeando y no Él. Acordémonos que los ídolos no es nada más una estatua y alguien en que me postre, una imagen. Un ídolo es todo lo que esté ocupando el lugar de Dios. ¿Y cuántos ídolos no llegamos a tener en este mundo? Lo que nos quita esa paz, los que nos quita toda esa tranquilidad, todo eso del que está dependiendo más nuestra emoción, es un ídolo, hermanas. Y siempre tenemos un ídolo, todas. Y también los hombres, porque eso nos roba todo ese gozo que el Señor, desde cuándo Él nos lo ha dado, pero no hemos querido nosotras. ¿Por qué? Porque le estamos dando la preferencia a otros ídolos. Y el mismo Señor dijo, yo soy celoso, esos ídolos no me gustan, no los quiero, porque eso no es a lo que yo te enseñé, tu ídolo soy yo. Pero estamos con muchos ídolos, muy diferente a como tuvo que hacer Raquel. Tiren esos ídolos. No es de que ya no tengamos sino que esos ídolos, sino más bien ya no los estén poniendo como ídolos. Por ejemplo, los hijos. A veces los hijos llegan a ser unos ídolos, porque estamos más, es que no puedo estar en paz sin mi hijo, sin mi hija, o mi esposo, o mi trabajo, o la situación. Yo sé que todo eso nos importa, y tampoco somos robots, tenemos emociones, pero es muy diferente cuando me estoy sintiendo preocupada, pero voy a confiar en el Señor. Voy a orar, voy a dedicarle un tiempo a Él, se lo voy a entregar, voy a soltárselo, voy a dejar que Él obre, pero con una oración de a de veras, una oración que es en adoración. Adoración no es solo cantarle al Señor y adorarlo, es como realmente hincarnos, como ahorita cantábamos en la alabanza, hincar nuestro corazón, no necesariamente físicamente,
sino estar postradas ante Él diciéndole, lo suelto, es tuyo. Yo ya no quiero estar aquí controlando, ni queriendo que se haga a mi manera, ni a mi técnica, ni con mis propias fuerzas. No puedo sin ti, Señor. Y aquí es donde está la unión con nuestra vida. Porque nosotras, ¿qué somos? Ramas, como los pámpanos. Solamente somos eso y dependemos del Señor. Continúa el versículo diciendo, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. A veces también son muchas cosas que tenemos que ya ir, digamos, quitando, como lo que le digo de los ídolos. Ya no estar mejor acabando nuestra energía en eso. ¿Para qué estar enfocando nuestra mente en eso? En lugar de enfocarnos en el gozo en el Señor, lo que Él nos ama, Él va a obrar. Como ahorita decíamos, de situaciones difíciles, Él está sacando un provecho que a lo mejor ahorita no nos damos cuenta, pero ya cuando pase el tiempo vamos a decir, gloria a Dios, gracias por haberme hecho pasar esa etapa, porque si no, no hubiera crecido, ni hubiera madurado espiritualmente, ni me hubiera acordado tanto de ti. Y a veces qué triste que cuando ya estamos otra vez en paz, empezamos otra vez con la vida del mundo, olvidándonos de Él, poniendo otra vez otros ídolos, muy en paz, olvidándonos de nuestro Señor y solo acudimos a Él cuando vienen las caídas. Que no sea así ya más. Debemos de tenerlo siempre hasta que estemos en un momento tan feliz y decirle gracias, Señor, hasta porque camino, porque ahorita estoy viva, porque tengo comida, porque puedo tomar agua. ¿Por qué creen que la gente cuando está hasta en el desierto y en momentos como muy decaídos es donde apenas aprenden a valorar todo lo que el Señor les había dado antes? O cuando alguien fallece, cuando nos enfermamos, que nos dan la noticia, efectivamente tienes cáncer, o si padeces de esto. ¿Por qué no mejor ahorita decir gracias por lo que tenemos, Señor? Y si un momento llega también de dolor, bueno, me enfermé de esto, mi papá se enfermó, mi esposo, pero voy a estar al lado tuyo y yo sé que vas a sacarle provecho a esta experiencia. Pero debemos estar unidas al Señor, desunidas a Él, es donde vamos a estar ahí sí, acabándonos en dolor, en preocupación. Y muchas veces me ha tocado, a veces podemos decir, oye, ¿por qué es tanto? ¿Por qué es tanto este dolor y esta emoción? ¿No será que es una simplemente agrandando demasiado un problema y no teniendo la confianza en Dios? Soltemos, hermanas, soltemos y ahora sí salgamos gozosas de que estamos bien arraigadas al Señor. Ahí ya podemos estar en una paz que Él desde cuando nos la promete. Por eso aquí viene que cuando producen mucho fruto, me salté un versículo, perdón, decía, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Aquí tenemos que tener muy claro, no es de que, ¿sabes qué? Quiero un carro y ahí me lo va a cumplir el Señor. Eso son necedades. Eso no viene siendo realmente un deseo de lo que dice el Señor que va a cumplir. ¿Por qué creen que el Señor ya nos va a cumplir lo que sea? Porque ahora ¿quién estamos unidas? A Él. Y ahí ya es muy raro que se nos venga un deseo en carne, que se nos vea un deseo por necedad. Ya nuestros deseos van a ser acorde al Señor. Vamos a querer lo mismo que Él quiere, porque estamos unidas en Cristo. Por eso el Señor pidiendo eso, Él va a decir, claro que voy a dar eso, porque es de acuerdo a mi voluntad. Ya no es un deseo que viene de tu carne, ya no es un deseo que viene simplemente de una necedad o algo que cualquier persona pediría, sino es un deseo que hasta Cristo yo creo pediría. Así que tengamos esa confianza que cuando estamos bien arraigadas a Él, ya estamos limpias. ¿Y por qué Él nos limpió?
por su sacrificio y por todo lo que nos ha enseñado en su palabra ahorita, ¿a poco no se sienten saliendo de una reunión como estas hasta limpias? Como cuando nos bañamos, que decimos, ¡ay, qué rico! Ya por fin tomé ese baño. De igual manera decimos, gracias Señor porque limpiaste mi corazón. Gracias porque me llenaste otra vez de tu sabiduría. Gracias porque mi mente la limpiaste también y ya no estoy dependiendo de mi mente humana y en carne. Ya estoy simplemente en tu paz, en tu verdad y en tu sabiduría. Y aquí es donde podemos otra vez estar en gozo y alegría, porque volvemos a estar simplemente dependiendo de Él y unidas a Él. Dejamos ya esas ramas que no servían y esas ya se están quemando. Esas ya no están sirviendo. Estamos solo con nuestra vida. Y aquí viene al final. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria al Padre. Esos discípulos que Dios quiere formar no es simplemente invitar a gente aquí al servicio y que se conviertan. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos es quienes realmente están dispuestos a seguir solo a Cristo, a depender solo de Él, a estar unidos como estas ramas a la vid de Cristo. Pero para eso, para ser discípulos, tenemos que ser una discípula primero nosotras. No podemos esperar formar otros discípulos como mamás, como maestros, como todas las funciones que nos da el Señor, como hermanos, como líderes. Tenemos que ser primero ese discípulo nosotros. De lo contrario, no vamos a poder realmente enseñar qué es ser un testimonio de Cristo, de lo que Él ha hecho, de lo que es estar en su paz, en su amor, de que también tenemos caídas. Ningún discípulo va a ser perfecto, ese solo es mi Señor. Y ahí es donde todo discípulo va a saber también decir, yo también me he equivocado, yo también he padecido lo que tú. No te preocupes, es parte del proceso. Y es donde estamos todos como una hermosa familia en Cristo, como el cuerpo de Cristo, donde podemos confiar como hermanas cuando tenemos un problema. Cuando estamos en esas circunstancias, es hermoso ver que todos llegamos a ser tanto esos discípulos como consejeros, como embajadores de nuestro Señor. Ni tenemos ni papel ni certificado, eso no necesitamos. Simplemente necesitamos haber sido también discípulas del Señor. Así que también las invito a que cuando estemos en esa comunión con el Señor, en ese momento con Él, pidámosle que nos siga puliendo para poder seguir siendo utilizadas como hermanas, como sus hijas. A veces queremos el cambio más del esposo, de los hijos, de otras personas. ¿Y cuándo le pedimos por nuestro cambio? Creemos que no, yo estoy bien, no, yo soy buena cristiana. Y en el fondo ahí está algo que nos dice, ¿estás segura? ¿No hay algo ahí que debemos todavía trabajar con el Señor? Pero a veces estamos como si no, yo no. Nos queremos tapar oídos a lo que tanto el Señor nos ha dicho. No esperemos a que vengan esas caídas, que es donde el Señor a veces aprovecha para, vamos a sacudir un poco, vamos a que veas algo que a lo mejor no me has querido escuchar cuando estabas muy tranquila y en paz, pero ahora que creo que ya estás yendo conmigo, te voy a mostrar si es la manera que me vas a escuchar, hija. Y a la hora que estamos en esas caídas, como si se afinara el oído a lo que nos dice el Padre. Pero ese oído bien puede estar afinado cuando estamos en paz y felices. No esperemos a estar en esas caídas tan tristes, cuando estemos en el sufrimiento, para apenas captar lo que por años Él nos ha tratado de enseñar y decir. Aparte que tenemos toda su palabra, ¿cuánta enseñanza no debemos estar tomando en cuenta a diario? No solo lo que el Señor nos dice día a día, pero a veces el pretexto, no tengo tiempo de leer la palabra, no, es que ahorita ando muy ocupada. Cuando a lo mejor si fuera algo que realmente deseáramos, claro que tendríamos esa hora, claro que tendríamos al menos esos 10, 15 minutos, que creo que son poquitos, porque si algo te encanta,
¿A poco si algo les encanta no dice, no, vamos a orar un poco más? No, nada más 5 minutos, 15, si me aviento una hora no pasa nada. Pero a veces no lo hacemos con el Señor. Todavía que es el que más nos ama, el que más nos conoce, el que más nos ha favorecido. Puedo tardarme años escribiendo a mi Señor aquí y no le dedicamos ese tiempo. Eso es parte de estar unidas a Él, como esas ramas con su vid. Pero a veces ahí estamos separándonos, ahí están las ramas y como dice la palabra, nos vamos a secar. Por eso a veces creemos de que es que no, está muy pesado, no puedo, y cómo, ya intenté, pero porque estamos como ramas ahí secas, no estamos arraigadas a la vid. Y hasta que no volvemos a estar en esa vid, es donde nos damos cuenta la verdad, pero viéndolo con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es simplemente que Dios te va a decir qué hacer y listo. Es más allá, porque Dios te enseña a ver todo desde su perspectiva bíblica. Eso es tener sabiduría. Cuando Dios te enseña, y como yo te lo he enseñado, y como yo te lo he dicho, ahí Dios ya nos está dando esa sabiduría. Como por ejemplo Pablo. Yo admiro un montón a Pablo estando en un momento tan doloroso en la cárcel, y todavía él gozoso en ese sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque Dios le había dado la sabiduría de ver todo en su perspectiva, en saber que eso estaba valiendo la pena, estaba llevando el evangelio, estaban más conociendo a Cristo, todo iba a ser para la gloria de Dios, y no importaba si él estaba sufriendo, si él estaba batallando en la cárcel, si tenía ya una desesperación, no le importaba, porque sabía que iba a tener algo de fruto para la gloria de Dios. Con eso ya él se gozaba y era suficiente. Eso es la sabiduría. Lo está viendo desde la perspectiva de él. Así que también las invito a pensar, cualquier situación que traigamos en nuestro corazón, algo que no entendemos o que nos gustaría recibir sabiduría del Señor, imagínense cómo el Señor lo ha enseñado en su palabra. ¿Hay algo que tú te puedas sentir identificada en la palabra que Dios ya lo enseñó? Pero a lo mejor no nos hemos como metido en, ¿y si yo fuera Pablo? ¿Y si yo fuera Esther? ¿Y si un día no me doy cuenta y estoy como Débora? Hay muchas cosas que hay que analizar y ahí el Señor nos va a ir exhortando. No solo a darnos esa paz y ese amor, sino también como un padre que disciplina a sus hijas. Hebreos lo dice. Si un padre no disciplina a sus hijos, no está siendo un buen padre, o me dejarán mentir las que son mamás. Si damos todo fácil y nunca les negamos nada, ni nada que tengas que aprender, haz lo que tú quieras, no, hombre, pues ¿cómo se van a educar esos hijos? Así nosotros Dios va a tener que abrir puerta, que cerrar, que poner obstáculos, que pulirnos, que hacer y permitir que pasemos por ese dolor. Y a veces otras cosas son simplemente nuestras consecuencias. Pero si Dios no lo permitiera, no aprenderíamos. Como si alguien que está, digamos, comiendo mucho, tomando mucho alcohol, fumando, cualquier cosa que esté dañando a nuestro cuerpo, y lo seguimos haciendo. ¿Creen que es justo que Dios diga, no te va a pasar nada, vas a seguir sana? Tarde o temprano nos vamos a acabar con el templo de Dios. Él nos lo dio como nuestra responsabilidad también. Y si no estamos cuidándolo en alimentación, hacer ejercicio, dormir, todo lo que es base también para el cuidado del templo de Dios, vamos a acabar con consecuencias de salud. La preocupación, la ansiedad, todo eso va a influir en tu salud física también. Y a mí me puede mucho que a veces la gente va a veces más como al mundo a ver cómo solucionarlo, en lugar de ir con el mejor consejero que hay en esta vida, que es el Señor. Podemos ir aquí con la iglesia también, porque a veces te necesitamos apoyo,
también a veces estamos en una etapa que no podemos a lo mejor orar o escuchar en ese momento tanto al Señor. Necesitamos el abrazo y la calidez de un hermano, una hermana a nuestro lado. Pero no piensen que eso se necesita de profesionales, si es algo neurológico, exactamente se necesita. Se los digo porque yo me dedico también a eso. Pero si es algo neurológico, es la única vez que sí necesitamos a lo mejor algo más biológico. Pero si es algo del alma, el Señor es el mejor experto. Y no necesitamos a ningún otro profesional en esa área. Y como ahorita les decía, acabamos limpias de esa alma, de esa preocupación, de ese corazón, volvemos a estar plenas. ¿Qué mejor que estar unidas al Señor si vamos a tener todos esos frutos que hemos mencionado? No se trata de llevarnos este mensaje y a seguir mi vida, a vivir mi vida rutinaria, otra vez a lo que estoy acostumbrada. Pregúntenle al Señor, Señor, ¿qué me está faltando? ¿Qué quieres que haga a partir de hoy? Perdóname porque a lo mejor hay algo que yo no he hecho, no me había dado cuenta. Y por eso ese fruto está saliendo de mí. A lo mejor está saliendo egoísmo, a lo mejor está saliendo demasiado control, mucho orgullo, desconfianza, incredulidad, sentirme reconocido, muchas cosas que a veces hasta que no estamos entregadas al Señor, la palabra nos lo muestra como un espejo. Y aquí viene en el versículo último, cuando dice, cuando producen mucho fruto demuestra que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. En otras versiones viene como eso les va a dar el gozo del Señor también. Y aquí me gusta mucho un pasaje que aquí viene en Filipenses. Déjenme nada más lo encuentro. Pero aquí viene Filipenses 4:14. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer de necesidad. Como ahorita decíamos, ¿cómo vamos a saber que ya tenemos una abundancia, que ya somos casi, digamos, ricos en lo que Dios nos puede dar? Su paz, su amor, su gozo, su enseñanza. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? A veces necesitamos vivir en esas caídas para darnos cuenta de muchas cosas. Y estando en el desierto es donde uno ve, wow, hasta estando en el desierto puedo estar gozosa porque solo estoy con el Señor. Y ya con eso lo tengo todo, ya no necesito más. A veces hasta tenemos la idea de que no, es que no puedo ser feliz si no tengo a mi familia, a mis padres, a mis hijos. Claro que es un regalo de nuestro Señor y los amamos demasiado, pero tengamos cuidado a no depender solo de ellos, porque estamos volviendo ídolos. Diferente a los amo, pero si un día no pueden estar conmigo, adelante, yo me quedo con el Señor en paz. Si un día me quitas algo que tengo, que me gusta mucho, Señor, claro que me va a calar, pero es tuyo. Tú me lo diste y no es mío. Toda esta creación y todas tus ovejas son tuyas. Yo nada más soy tu instrumento. Así que soltemos y dependiendo de nuestra vida ya no nos va a hacer nada falta. Y si todavía tenemos una bendición más, la vamos a aprovechar de maravilla, porque ya sabemos qué es vivir en carencia, ya sabemos qué es vivir en momentos tristes, no solo en momentos felices. Y más se vuelve toda, digamos, una vida llena de gozo en Cristo. ¿Por qué creen que a veces mucha gente lo que más busca es ser feliz? Más cuando no son creyentes. ¿Por qué tendrán tanta sed de felicidad? Y a pesar de tener todo el éxito, de ya ser populares, de ser millonarios, ¿por qué siempre termina faltando un vacío? Porque no tienen a Cristo. Son esas ramas secas que no van a dar fruto por más que tengan todo.
me da impresión de wow, o sea, no puedo creer cuando tanta gente tan popular y ellos mismos ahora son testimonios, artistas, cantantes que en cuanto encontraron a Cristo, su vida cambió, dejaron todo y hasta pastores son. Yo digo, gloria a Dios. A veces por eso también permite pasar por esas etapas, si no nos hubieran dado cuenta, no tendríamos los testimonios de, ve que todavía tienen todo y no es suficiente. Pero ¿a poco necesitamos vivirlo nosotras? Si ya Dios ha utilizado a ciertas personas para llegarlo a vivir y ser esos testimonios como discípulos. Así que para cerrar, hermanas, muy importante que, como decimos, apliquemos la palabra, no seamos oyentes nada más, seamos hacedoras. Y como madres, como amigas, como siervas de Cristo, vamos a enseñar más con el ejemplo. No solo con lo que viene de nuestra boca, con lo que hemos dicho al Hijo sobre quién es Dios, vamos a enseñar más de quién estoy siendo yo como discípula de mi Señor. Y ahí es donde va a haber ese fruto inmenso que el Señor quiere. Pero acuérdense que les dije el primer fruto, paciencia. Porque si no tenemos esa paciencia es mucho tiempo para ir poco a poco avanzando en los frutos del Señor. Poco a poco. Pero cuando ya tenemos esa paciencia, ya empieza, imagínense su primer racimo de uvas. ¿A poco no se pondrían contentas de, wow, todo estaba sin ni un fruto y mira, ya salieron las primeras? Con eso ya nos alegramos y gracias, Señor. Ya con eso podemos tener la paz, la alegría, el gozo, y luego que de la nada van saliendo más frutos. Ahí es donde nuestro gozo ya lo tenemos. Seamos felices, vivamos en paz, vivamos tranquilas. Y cuando tengamos el dolor, soltemos, dejémoslo a Dios y recordemos, estoy unida a mi vid. Así que a pesar de todo esto, el Señor va a sacar un gran fruto que si no lo veo ahorita va a ser después, no solo para mí, sino para toda la iglesia en Cristo. Amén. Las dejo en sus manos y a aplicar la palabra, hermanas. Amén. Dios las bendiga.